Hola, estamos en métodos y técnicas de investigación social y vamos a ver el tema 9, a empezar el tema 9, la primera parte. El contenido lo dedicamos pues a una serie de técnicas cualitativas que utilizamos en las metodologías cualitativas. Dedicaremos la primera sesión a la entrevista y las características de la entrevista, y luego veremos la siguiente sesión las historias de vida, la entrevista grupal, el grupo de discusión como tal. Objetivos del tema, pues conocer la importancia de la entrevista en sentido general, en sentido amplio, como un instrumento para la obtención de datos, distinguir los distintos tipos de entrevista, entender el vínculo de la entrevista con el contexto sociocultural en el que se desarrolla, en el que se vaya a utilizar, los usos de las entrevistas en profundidad, y luego pues distinguir las peculiaridades del grupo de discusión y de la historia de vida, que es un tipo de, no es exactamente una entrevista, pero la podemos caracterizar también en cierto modo como entrevista, pues puede hacerse de esa forma. Bien, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación, nada más, una conversación de naturaleza profesional y realizada con una finalidad determinada, que es obtener información relevante para la investigación. La entrevista nos permite pues, conocer lo que piensa, lo que siente, lo que creen, lo que hacen o dicen hacer las personas. El punto de partida para eso y para que funcione, lógicamente, es la ignorancia del observador, la ignorancia consciente. Es decir, o sea, que uno tiene que recibir información del entrevistado, en principio, como cuando se dé la circunstancia de que pueda conocer esa información, como si no la conociese. La entrevista permite, pues acceder a situaciones que no se pueden observar directamente. Igual que utilizamos la encuesta, en cierto sentido, pero con la entrevista permite hacerlo con mucha más riqueza, con mucha más profundidad, sean hechos presentes o pasados, expresión de deseos que pueda tener las personas, fantasías, expectativas que espera de determinados, que espera de un trabajo, que espera de la emigración, o que espera de una relación, creencias, sentimientos, intenciones que tenga, actitudes, por tanto, opiniones sobre lo que sea, explicaciones cuando necesitemos una interpretación o representaciones que tenga de algún aspecto de la realidad. Por tanto, implica un proceso social de comunicación. Y cuando hay un proceso de comunicación, es un proceso en el que se intercambian significados, contenidos, significados y significantes, que a veces la forma de decir las cosas, las palabras utilizadas, tienen también su carga. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que entrevistador y entrevistado se influyen mutuamente. Y en este sentido es importante tener en cuenta que el investigador en la entrevista es parte del instrumento de recolección de la información, digamos, es parte de la herramienta, es parte del estímulo que se utiliza para recibir la respuesta informativa. La entrevista es sin duda pues la reina de las técnicas de obtención de información directa para los sujetos de la investigación. En algunos campos, como el periodismo, lógicamente la entrevista es la fuente fundamental de información. En sociología, ciencias sociales, utilizamos otras más. Tipos de entrevista que podemos hacer. Bueno, pues lo podemos distinguir primero según el alcance de la entrevista, y en ese sentido distinguimos entre entrevista individual y entrevista grupal, a la que llamamos un grupo de discusión. Según la estructuración de la entrevista individual, puede ser cerrada, es decir, estructurada en un cuestionario con preguntas concretas que se repiten las mismas a todos los entrevistados, semiestructurada, ya lo vimos al hablar del cuestionario, y abierta.
Y según la profundidad, pues podemos distinguir entre la historia de vida, la entrevista focalizada, la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad, digamos que es la más utilizada dentro de la investigación social. Una entrevista en profundidad llamamos a encuentros que se producen de forma reiterada, es decir, normalmente más de una ocasión, cara a cara. Podríamos hacerla hoy en día por medios telemáticos. El cara a cara puede ser pues, a través de un Skype o un WhatsApp, etcétera, entre investigador e informante o informantes, dirigidos esos encuentros a la comprensión de las perspectivas que tienen de sus vidas o experiencias y que expresan con sus propias palabras. No hay un acuerdo sobre la formalización de la entrevista. Aquí cada maestrillo tiene su librillo y uno empieza a ver manuales de metodología, pues, a veces escritos por gente que han hecho pocas entrevistas, de hecho, porque a veces se basan en manuales de manuales de manuales o en elucubraciones sobre cómo debería hacerse, pero más allá de que no haya un acuerdo, hay unos aspectos básicos que la rigen y que tienen que valer para todo. Primero, conseguir la selección de los entrevistados más apropiados, más capaces para aportarnos información y más dispuestos a dar información. O sea, que podemos detectar gente clave, pero que luego resulte que no están dispuestos. O sea que... Y luego, el segundo elemento fundamental es hacer una elección adecuada del tiempo, del momento y del lugar de celebración de la entrevista. El muestreo que se utiliza, el tipo de muestreo que utilizamos para la selección de los entrevistados, pues es el muestreo estructural, el muestreo de tipo cualitativo, o sea, el de, veíamos, poder repasar los tipos, o sea, por conveniencia, por representatividad estructural, por contexto. Bueno, el número de entrevistas a realizar, ¿cuál es? Pues depende del objeto de la investigación, pero hay que tener en cuenta siempre lo que veíamos en su momento, el punto de saturación de Berthoud. Es decir, hay que tener en cuenta el momento a partir del cual pues cada nueva entrevista no aporta información nueva, sino que es básicamente redundante, puede haber alguna pequeña variación y que ese punto de saturación pues se encuentra entre las 25 y las 30 entrevistas, normalmente bastante antes. Bien, la entrevista en sí misma, aunque la entrevista es una técnica, pudiéramos decir que es un proceso, hablamos, es una interacción, pero en realidad incluye 3 procesos en uno. Hay un proceso social de interacción personal entre el entrevistado y el entrevistador. Hay un proceso técnico que se refiere a la recogida de información, que es para lo que estamos haciendo esa entrevista. Y hay un proceso complementario referido a la conservación de la información. ¿De acuerdo? Vamos a ver esos distintos procesos. En lo que se refiere al proceso social, pues no deja de ser un acto de interacción interpersonal, un acto social más. Puede ser espontáneo, puede ser inducido, puede ser libre o puede ser forzado. Puede haber entrevistas forzadas, pues bueno, se está haciendo una investigación sobre un problema de gestión, de conflictividad que haya en una planta, en un centro de trabajo y, bueno, pues se obliga a una serie de trabajadores clave o cargos intermedios o mandos, etcétera, a que se entrevisten con el investigador. Es un intercambio de comunicación, ¿de acuerdo? El entrevistador ha de transmitir interés, ha de transmitir motivación para atraer respuestas, ha de transmitir confianza y ha de transmitir garantía en el sentido de que
se van a respetar las informaciones tal como se han transmitido y que, si es el caso, se va a asegurar el anonimato del entrevistado, etc. O sea, tiene que ser capaz de transmitir todo eso. A cambio, el entrevistado devuelve, en ese proceso de interacción interpersonal, devuelve información personal, sean descripciones, interpretaciones, evaluaciones de lo que sea. Bien, por tanto, para que eso funcione, lo fundamental es que exista, que se genere algún grado de empatía entre entrevistado y entrevistador. Si no, es muy difícil. Y luego otro elemento clave, en la medida que es un proceso social en el que estamos intercambiando continuamente y uno puede despistarse, derivarse, pues tiene que estar claro que es el entrevistador el que marca el ritmo de la entrevista, no lo marca el entrevistado. Habréis visto, a lo mejor, se ve poco ese tipo de programa, pero bueno, pues habréis visto en televisión algunas entrevistas a intelectuales o a políticos o a eso, donde a veces se da esa situación en la que el periodista le dice, oiga, las preguntas las hago yo, ¿no? Y se puede generar incluso cierta tensión. La entrevista periodística es muy parecida en ese sentido, aunque distinta a la entrevista sociológica. Digamos, pero esos procesos se dan de esa forma. El que hace las preguntas soy yo. Bueno, pues el entrevistador, el investigador tiene que tener claro que el que marca el ritmo ha de ser él en función de los intereses, de los objetivos de la investigación. En este sentido, el ritmo, marcar el ritmo requiere, pues, cumplir una rutina determinada, un protocolo, un cierto protocolo determinado, igual que para hacer una canción, pues hay que usar un estribillo y pues lo mismo, el ritmo de la entrevista tiene que llevar unas reglas. Primero tiene que haber una apertura, un momento de apertura en el que, pues uno se presenta, se establecen los consentimientos, grabar o no grabar, acuerdos sobre la duración de la entrevista, cantidad de encuentros que se va a hacer, si va a ser uno solo o va a necesitar esto varios, qué días quedamos, si vamos a usar grabadora o cámara, etcétera. Ese momento, esa apertura, es un momento ya en el que hay que ser capaz de generar esa empatía. El segundo paso, en el segundo momento, es el de la orientación. Es donde hay que despertar el interés del entrevistado, controlar ese interés, que no se desvíe en otras direcciones, en otras temáticas distintas de la que buscamos investigar. El siguiente paso, digamos, el punto álgido de la entrevista, el nudo, es el momento del objeto en el que se plantean los temas de los que hemos ido a averiguar. Y finalmente viene una conclusión, baja el ritmo de la entrevista, con el que se va cerrando cada uno de los temas que se va viendo. Y hay una terminación, un cierre de la entrevista, que hay que hacerlo también en el que cumplamos también esos protocolos, de agradecimiento a la persona, de evaluar con el propio entrevistado la utilidad que ha tenido, si va a ser necesario alguna otra sesión y cerrar el encuentro. Y luego es distinto el proceso, la perspectiva, el proceso de recogida de información. Más allá de ese proceso social, pues al final es una herramienta técnica que estamos utilizando y que tiene que hacerse siguiendo unas reglas para que funcione, para que sea efectiva. En ese sentido tenemos una fase inicial que llamamos de lanzadera, que es donde se plantean preguntas más generales,
formaba usted parte de este equipo, lleva muchos años trabajando, ¿cuántos años trabajando? ¿Es de aquí, es de fuera? Tal. Preguntas de carácter general y abierta. Y bueno, pues eso nos va a permitir orientar la conversación hacia donde queremos llevarla, pero a la vez, pues, evaluar un poco la disponibilidad, la apertura del entrevistado, etc. Hay una fase intermedia o central, que es cuando hay que captar las opiniones, las interpretaciones, la información buena del entrevistado. Entonces iremos bajando de lo superficial a lo más profundo, de lo general a lo concreto, etc. Puede haber una fase de relanzamiento, pues cuando se interrumpe una entrevista, por ejemplo, se rompe el hilo y a veces es difícil retomar por donde se estaba, puede ocurrir, se recibe una llamada, el entrevistado, pues hay un ruido, ocurre algo. Bueno, para eso, pues ¿qué mecanismos se utilizan? Pues repetir la última pregunta, aunque se haya respondido, pero coger el hilo, hacer una pequeña recapitulación de lo visto hasta ahora, insistir en algún tema, aprovechar para insistir en algún tema que ha quedado de alguna forma. Si hasta en ese momento habíamos cerrado una serie de temas, pues bueno, utilizar una pequeña distracción para arrancar un nuevo tema, etc. ¿De acuerdo? Y luego hay en ese proceso de recogida hay un momento importante, un último momento que es el momento de la fiabilidad o de control. ¿En qué sentido? Bueno, pues la entrevista, como todas las herramientas de recogida de datos, tiene que estar sometida a controles. Por ejemplo, pues antes de terminar, pues hay que repasar un poco en las notas, las citas, los datos claves selectivos que haya hecho el entrevistado, ¿es correcto este nombre? Tal, revisar si hay algunas inconsistencias en unos datos que ha dicho sobre un tema o sobre una persona, o si hay incongruencias, bueno, y luego a lo largo de toda entrevista hay que estar permanentemente pendiente pues de el posible desinterés, del cansancio, y en ese sentido hay pues esa empatía, tiene que conseguir estimular o reestimular al informador. Bien, y finalmente decíamos que hay un proceso referido, distinto, de conservación de la información. Porque todo eso que hemos estado hablando, charrando, pues tiene que convertirse en datos, en información que vayamos a procesar. Bien, ¿qué instrumento vamos a utilizar para registrar esa información? Pues depende un poco de las características de la investigación, de las preferencias que tengamos o que tenga el entrevistador, o sea, el entrevistado, las preferencias del entrevistado y las preferencias del entrevistador. Por ejemplo, si tomamos notas a mano, pues como hace el periodista tradicional, ¿no? Vemos al reporter, pues puede distraer al entrevistador e incluso romper el ritmo de la conversación, porque podemos irnos a lo que estamos escribiendo y perder alguna frase que mientras sigue hablando la otra persona, porque si no tenemos que obligarlo a detenerse cada vez que tenemos que anotar algo y eso convierte en poco dinámica la entrevista. Por eso vemos hay que utilizar otras herramientas. En cualquier caso, es importante que el entrevistador siempre vaya con su cuaderno de notas y tome notas, aunque no tome de todo, esa es la cuestión, pero alguna nota clave, por ejemplo, para ver congruencias, etc. ¿Esto cómo se resuelve? La forma más, aparte de que vamos a verlas grabándolas, por supuesto, pues a menudo, si es posible, pues es bueno ir a las entrevistas dos en equipo, o dos entrevistadores, de forma que uno se dedique exclusivamente a tomar notas o a controlar las grabaciones y el otro sea el que marque el ritmo de la entrevista. Bien, la grabación, naturalmente, pues libera de ese problema al entrevistador, sobre todo si va solo, lo cual va a ocurrir la mayor parte de las veces que tenga que hacerlo solo.
Pero hay que tener en cuenta que la grabación quita espontaneidad al entrevistado. ¿De acuerdo? Una grabación que tiene que ser acordada previamente, como decíamos, puede hacerse con grabadora de sonido. Hay unas grabadoras específicas para eso, ahora son de MP3. En realidad ya no hacen falta esas grabadoras porque lo podemos hacer con un teléfono móvil. Hay aplicaciones estupendas para esa finalidad, incluye hay aplicaciones que transcriben esa grabación, o sea que no hay que teclearlas después. Bien, podemos hacer esa grabación de forma oculta o de forma explícita. De forma oculta, naturalmente, plantea un problema ético, porque incluso legal en algunos países, en algunas situaciones, pero hay ocasiones en que no queda otra por la naturaleza de los temas. En unas situaciones de explotación de mujeres o de trabajadores, situaciones de extorsión, de actividades delictivas, etcétera, pues no queda otra que esa grabación oculta. Pero aunque sea aceptada esa grabación, sea explícita, pues como plantea problemas en la interacción, reduce la espontaneidad mucho, pues bueno, una alternativa es, digamos, hacer una grabación falsamente oculta. Es decir, que consigamos que el entrevistado se sienta, que no se dé cuenta de que se está grabando. Si es con cámara, pues esté lo más oculta, se ponga de una forma oculta, aunque él sepa que está, pero que no la vea directamente. Y si es la grabación con el teléfono, pues lo mismo, se quite un poco fuera de la vista. Es decir, que no esté el instrumento visible, pero en cualquier caso acordado. Bien, la entrevista tiene muchas ventajas como herramienta para la obtención de datos. Primero, la flexibilidad. ¿Por qué? Porque la entrevista, al contrario que la encuesta, pues permite adaptarse a personas, circunstancias concretas, que a lo mejor la forma en que las preguntas de un formulario, de un cuestionario cerrado con una encuesta se plantean, pues pueden ser difíciles de adaptar a personas. Por otro lado, permite obtener una información más precisa, más intensiva, contextualizada respecto a una determinada situación o momento, personalizada respecto de la encuesta. Es importantísima para obtener datos relevantes, datos significativos, datos de comprensión, de interpretación, que no son susceptibles de ser tratados estadísticamente. Por ejemplo, el relato que explica la sucesión de hechos que explica un determinado comportamiento no se puede captar con una encuesta, pero sí con una entrevista. Permite profundizar en algunos temas y permite conocer al sujeto en su medio. ¿De acuerdo? Porque él puede describir claramente esas situaciones en las que se encuentra. Por otra parte, tiene un elemento importante, y es que el lenguaje no verbal pues, enriquece la información recogida. Uno anota especialmente, por ejemplo, cuando es grabada con cámara la entrevista, pero si no, uno puede anotar, percibe en los gestos del eso, si tiene que ir en otra dirección, si hay algo detrás que no termina de salir y hay que sacarlo. Permite aclarar tópicos ambiguos que en la encuesta, pues según el tipo de encuesta, por ejemplo, no es posible hacerlo. Y luego, sobre todo, que es lo que no permite la encuesta, es que en la medida en que dejamos que los sujetos señalen los temas que consideran más importante, pues nos puede abrir nuevas direcciones a la investigación, nuevos aspectos a tener en cuenta. Es la herramienta imprescindible, desde luego, en estudios exploratorios. Es
decir, en esas primeras aproximaciones que podemos hacer a una temática, hay que utilizar la entrevista de personas significativas. Y luego, frente a otros tipos de entrevista, la entrevista en profundidad, frente al grupo de discusión, por ejemplo, la entrevista aporta intimidad, ¿eh? Porque, pues bueno, a veces las personas son reacias a decir en grupo sus opiniones o determinadas opiniones o expresar determinadas actitudes. Y luego es mucho más cómoda, por supuesto, porque no hay que organizar los desplazamientos de un conjunto de personas y hacer que se puedan encontrar en un sitio, sino que, bueno, uno se va desplazando de entrevistado en entrevistado. Naturalmente tiene inconvenientes también la entrevista. Por un lado, tiene limitaciones técnicas. ¿Por qué? Pues porque hace falta bastante tiempo. Y sobre todo hace falta la presencia del investigador, aunque, como decía, podemos suplirla actualmente con las herramientas telemáticas, aunque no tiene la riqueza de la entrevista personal analógica, dijéramos, ¿no? Material, física. Otra limitación, la comparación es difícil. Es difícil comparar el contenido de una entrevista de una persona con otra, porque las características personales pues limitan. Y luego el análisis y la interpretación requiere mucho tiempo, pues porque hay que transcribir esas entrevistas, leerlas, estudiarlas una y otra vez para obtener, analizarlas con análisis de texto correspondiente para obtener lo sustancial. Y luego hay otro tipo de problemas distintos de los técnicos que se refieren un poco a la fiabilidad, a la validez, a la reactividad que genera la herramienta, por un lado inherentes a la entrevista en sí misma. Bueno, pues hay limitaciones de expresión verbal que son claves, pues bueno, tenemos que conocer la misma lengua y no solo la misma lengua, sino el mismo habla, el entrevistado y el entrevistador, o sea, tiene que entender que si uno dice hacho, pues está expresando, pues no se sabe qué, muchas cosas posibles con eso. Es decir, los códigos de comunicación tienen que ser comunes para que la entrevista sea fructífera. Hay problemas en este sentido derivados del entrevistado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede no estar muy dispuesto a colaborar. Decíamos antes que puede haber entrevistas forzadas, puede bloquearse frente al entrevistador, pues simplemente por un choque de algún tipo que sea, un choque cultural, porque es extranjero el entrevistador, por la lengua, por una cuestión sexual, porque es hombre, mujer o mujer frente a hombre, o por las características bueno, puede no comprender bien las preguntas, puede no ser sincero en sus respuestas, por tanto, bien, estos elementos estarían. Y luego por parte del entrevistador también hay problemas de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque el entrevistador corre el riesgo a veces de influir en las respuestas del entrevistado. Igual que veíamos a la hora de hacer un cuestionario de una encuesta, tal como pongamos las preguntas, a veces podemos influir en la respuesta, pues todavía es más fácil dejarnos llevar a la hora de hacer una entrevista. O simplemente pues el entrevistador puede hacerlo tan mal que haga caer la confianza del entrevistado y a partir de ahí pues la calidad de la información digamos se va a ver penalizada. Un poco para no cometer esos errores pues tenemos aquí una recopilación tomada de un manualito de un metodólogo ecuatoriano, en el que recopila una serie de malos hábitos de entrevistadores y las soluciones que puede darse para enfrentarlo. Pues vamos a hacer un recorrido rápido porque nos podemos encontrar con todas esas tipologías. Tenemos pues, al entrevistador improvisado,
porque llega ahí sobre la marcha, no se ha estudiado el tema, no ha preparado la entrevista, llega tarde, no ha pensado las preguntas concretas o hasta olvida la grabadora. Ahora es más difícil porque como vamos con el teléfono encima siempre, o se ha olvidado el cuaderno de notas. Esto, pues bueno, puede pasar. Por eso es importante, lógicamente, conocer el tema sobre el que se va a preguntar, preparar una guía de temas o de preguntas, el orden en que se piensa abordarlos, asegurarse de que uno va con todo preparado, que tiene el teléfono bien de batería o que va con el cargador, asegurar de que lleva su cuaderno de campo y bolígrafo, asegurarse de haber anotado el lugar y la hora de la entrevista. Tenemos luego al entrevistador nervioso, que se siente inseguro, porque es de las primeras entrevistas que hace, jovencito, titubea, le tiembla la voz o el pulso, está usando muletillas continuamente. O sea, no, esto es así, ¿no? Se ha ensayado la entrevista antes de grabarla para hacerla mejor, con lo cual luego va a estar rígido. ¿Qué va a pasar cuando un entrevistador está nervioso? Pues que va a poner nervioso al entrevistado. Y, de nuevo, la calidad de la información se va a resentir. Por eso pues hay que crear un clima de confianza, un clima de distensión. No te va a comer el entrevistado, sea lo que le vas a preguntar. Empezar a la conversación, no ir a fondo directamente, al saco, no entrar a saco, sino empezar con temas triviales sobre, pues bueno, el entorno del entrevistado, no ensayar las preguntas y respuestas, sobre todo no ensayar posibles respuestas. Uno va a una entrevista, va abierto a ver qué recibe. Y sobre todo no hay que parar la grabación, porque te pongas nervioso, porque no has hecho la pregunta de la forma adecuada, no, ¿por qué? Porque además si alguien está nervioso y para la grabación es muy probable que no se acuerde de volverla a poner en marcha. Siempre puedo usar la pausa un momentito, pero mejor no hacerlo. Tenemos luego al entrevistador estrella, listillo, que lleva ahí, que habla más que el entrevistado, que en realidad está buscando el protagonismo, aunque sea ante un solo espectador, impresionar, que conoce la materia, que lo conoce a él bien, que evalúa las respuestas, que le dice, exactamente, correcto, sí, muy bien, claro, efectivamente, que habla de sí mismo, que da su opinión, que según con quién puede ponerse en una posición paternalista, si va a hacer una entrevista pues a alguien de un estatus inferior o a un trabajador, etcétera. Eso es un peligro también, un peligro porque puede generar tal falta de empatía con el entrevistador que desconfíe de él, que se guarde respuestas, etcétera. Por tanto, no hay que intentar lucirse, no hay que intentar impresionar con que sabe más que el entrevistado, hacer preguntas breves y abiertas, no un discurso, dejar hablar al entrevistado, porque lo que hacemos con una entrevista es intentar escuchar al entrevistado, no calificar las respuestas. Lo que hay que hacer es procesar esa información después. Una cosa es dejar claro que uno está escuchando, haciendo un asentimiento a lo que está diciendo, con eso le está diciendo que lo ha entendido, pero no, eso no significa dar aprobación ni lo contrario, es decir, no hacer el papel de inspector. Si está, por tanto, como se señala ahí, es preferible pasar por ignorante a pasar por listillo cuando se está entrevistando, porque lo que queremos es aprender del tema. Está el entrevistador sordo, que es un personaje también. ¿Por qué? Porque está tan pendiente del guión que ha hecho, de las preguntas, de si la grabadora está grabando, más que del entrevistado. Con lo cual no escucha las respuestas del entrevistado, a veces ni se acuerda del nombre
del entrevistado, no encadena las preguntas en función de la respuesta, porque como está pendiente del guión, no se da cuenta que a lo mejor la respuesta le ha indicado un camino nuevo que tiene que abrir e incorporar. A veces hasta pues vuelve a hacer la pregunta, ¡ay no, que esto ya se lo he preguntado! Si se vuelve a repetir la pregunta, le pide información que ya ha dado, eso da una impresión también lamentable al entrevistado. ¿Por qué? Porque cree que no lo están atendiendo, que no lo están tomando en serio como una fuente de información. Es decir, el entrevistador tiene que estar plenamente atento, escuchando atentamente, estudiándose la guía de temas con antelación y para ver que si hay una respuesta que se aleja un poco de la siguiente pregunta, pues bueno, incorporar otra pregunta si hace falta y saber que hay que volver después, pero tenerlo en la cabeza, no estar pendiéndolo. Hay que hacer que la entrevista pues sea una entrevista, no un interrogatorio. Y sobre todo recordar que si se te pasa algo, no pasa nada, porque puedes hacer otra entrevista, o ampliar, o al final siempre es, pues cuando uno repasa las notas, pues, se nos ha olvidado tal tema. Lo importante es estar atento a lo que nos dice el entrevistador. Tenemos luego el entrevistador enredado, que pregunta las cosas de forma confusa, con muchas frases subordinadas, una dentro de otra, frases incompletas que no termina, que mete varias preguntas en una sola, que hace preguntas imprecisas, con lo cual el entrevistador no termina de saber a qué le debe responder, o demasiado amplias, con lo cual uno puede perder el hilo de lo que le está respondiendo. Es decir, que se va por las ramas o permite que se vaya por las ramas con esas preguntas tan poco concretas al entrevistador. Por eso hay que hacer preguntas breves y claras. Preguntar una sola cosa cada vez. No se trata de una pregunta, bueno, pues, ¿y usted estaba contento con el trabajo cuando estaba en Barcelona o cuando estaba en Madrid? ¿Por qué en Barcelona sí y en Madrid no? Estamos adelantando, estamos abriendo. Y si el entrevistado es el que se enreda, pues pedirle aclaraciones, pero sin agobiarte como entrevistador y sin agobiarle como entrevistado. Pero sobre todo, evitar dar la opinión para que no se enreden más las cosas. Está el entrevistador redicho, que va de culto y que usa un vocabulario técnico tan sofisticado que el entrevistado simplemente no lo entiende. Que además puede generar en otro tipo de entrevistados que a lo mejor están por encima culturalmente que él, pues ver esa actitud pedante de querer deslumbrar y a partir de ahí tener un rechazo por parte del entrevistado. Si el entrevistado tiene un nivel cultural o inferior, pues puede confundirlo, lo puede cohibir, hacer que no responda determinadas cosas por miedo, hacer el ridículo en cómo lo explique. Es decir, que el que va en ese sentido de sobrado, pues probablemente se vuelva falto de información, no va a ser sobrada la información. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues asegurarse de ponerse en el rol de la persona. La empatía ahí sí que es fundamental. Ponerse en el papel de la persona que vas a entrevistar para adaptarte empáticamente a su nivel sociocultural. No intentar lucirte ni impresionar. Una entrevista es una sola persona, no estás ante un auditorio, con lo cual, pues limitarte a hablar con naturalidad. Sobre todo, no ridiculizar ninguna de las respuestas o de las expresiones que utilice del tipo que sea. Y no añadir comentarios de experto, de listillo, a las aportaciones que hace. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si el entrevistado sabe del tema, que es lo normal, para eso lo hemos ido a buscar, es previsible, más que el entrevistador, pues va a acabar adoptando una actitud de rechazo frente al mismo. ¿De acuerdo?
Un grado peligrosísimo es el entrevistador manipulador. Es decir, es aquel, pues bueno, sería como en la entrevista periodística que se ve, ¿no? El oportunista, el sensacionalista que no busca descubrir la realidad, sino, en el caso de la investigación social, apuntalar sus hipótesis. Lo que busca es que le den las respuestas que él está esperando. Es decir, le quiere hacer decir al entrevistador lo que él quiere oír y anotar. Eso no es, lógicamente, un investigador, no cumple los principios. Entonces, ¿qué va a hacer? Hacer preguntas tendenciosas que implican ya un grado de afirmación en la pregunta, como veíamos, interpreta el pensamiento y los sentimientos del entrevistado, responde por él incluso, utilizar latiguillos del tipo, ¿verdad que sus jefes no eran muy buenos con usted en la planta de Mallorca? Ese verdad que está ya sugiriendo al entrevistado una respuesta. Por tanto, hay que hacer preguntas abiertas y sin opinar. Hay que evitar esas preguntas que inducen a la respuesta, evitar esos latiguillos, ¿no es verdad que? No cabe duda de, como todos saben, ¿a usted le parece honesto o justo lo que están haciendo con ese tipo de entradas de las preguntas? Desde luego son anticientíficas en todos los sentidos. Y luego evitar reinterpretar y discutir las respuestas. Entonces, bueno, pues eso, estás hablando con alguien, un ejemplo que ponemos ahí, que aprueba el aborto y decir, entonces usted aprueba el asesinato, porque suponer que el entrevistador es un provida de esto, y a usted le hubiera gustado que ese tipo de reacciones, pues bueno, pues automáticamente el entrevistado decía, anda, que te cuente otro lo que intentas hacer. Tenemos al entrevistador fúnebre, que los hay, que aburre a las ovejas. Los síntomas que se le ven, pues que adopta un tono ceremonioso, formal, dramático, trágico, a veces incluso, de circunstancia, tan engolado, frunce el ceño, baja la voz, aburre al entrevistado y aburre a quien tenga que interpretar después. Bueno, pues hay que evitar usar ese tono formal, hiperformal, ceremonioso, solemne. Hay que usar en las entrevistas el humor, es una herramienta importante porque eso genera la empatía, el contacto, la cercanía, con moderación, pero hay que saber utilizar el humor de vez en cuando. Está el entrevistador metralleta, que es una especie de policía del conocimiento, ¿no? Interrogando, como ese reportero también sensacionalista que va con las preguntas una detrás de otra, que no le deja terminar de responder, que no da tiempo a pensar al entrevistado. ¿Qué va a generar? Pues al final que el entrevistado termine en un sí, no, no sé, en monosílabos, que no le va a aportar información. Por eso hay que dar tiempo suficiente para que piense las respuestas al entrevistado. Hay que respetar sus silencios cuando se para, porque está pensando, recordando, etcétera. No hay que impacientarse. Calma, hay que hacer la entrevista. Una entrevista hay que hacerla con calma, con tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque a veces esos silencios pues pueden denotar que pues el entrevistado está decidiendo si le va a contar algo que puede ser comprometedor o que es muy íntimo, y bueno, si uno se lanza en ese momento, pues lo que va a generar automáticamente que se frene y a lo mejor pierda esa información. Desde luego no hay que estar con el micrófono poniéndoselo en la cara. El micrófono tiene que estar siempre, como hemos dicho, en un segundo plano, a ser posible que ni siquiera se vea. Y tenemos como último tipología de esta es el entrevistador pasota, ¿no?
que es casi lo contrario del metralleta, ¿no? Que no conduce la entrevista, que está ahí pasivo, que no interrumpe cuando se va por los cerros de Úbeda el entrevistado, a lo mejor hasta le sigue el hilo porque le parece, ah, qué gracioso, mira qué curioso esto que dice, aunque no tenga nada que ver con la investigación, y le deja, que no pide aclaraciones, que no sabe retomar el hilo. Eso es un peligro de entrevistador también. Para eso hay que ser consciente de que uno está haciendo un trabajo, que conducir una entrevista, hacer una entrevista, es hacer un trabajo que implica conducir ese proceso, esa parte del proceso social y esa parte del proceso de toma de datos. En cuanto se desvía el entrevistador del tema, si no nos está aportando una línea interesante nueva, hay que cortarlo, no interesan esas digresiones que pueden ser graciosas, ocurrentes, etcétera, pero quitan tiempo y dan trabajo, porque eso hay que transcribirlo y no nos va a servir, etcétera, cansan, agotan el tiempo de entrevista, etcétera. Hay que pedir aclaración de aquellos términos que no se entienden. Todo aquello no tiene que darte vergüenza pedir al entrevistado, aunque pueda no pensar, pues, no lo sabe, ¿no? El entrevistado es el que sabe de un tema y uno no se tiene que avergonzar de no entender un término de eso y pedir aclaración. Si el entrevistado empieza a reiterarse, pues hay que saber, no lo puedes dejar. Lo mismo, hay que saber cortar también. Pedirle que sintetice, etcétera. Y sobre todo hay que ser consciente de que es el entrevistador y no el entrevistado el que decide cuándo empieza y cuándo acaba, sobre todo cuándo termina la entrevista. Porque con el entrevistador pasota, pues una entrevista planificada para 40 minutos puede convertirse en 2 horas, llenas de chascarrillos, de entretenimientos, de divagaciones, pero luego extraer de ahí el material significativo va a ser mucho más costoso. Bien, pues con esto terminamos la primera sesión.